Hoy voy a hablar de los partidos políticos con vocación de poder. Esos partidos que están estructurados y que las encuestas le dan un posicionamiento que mañana pueden estar conduciendo los destinos de la República Dominicana. ¿Qué son los partidos políticos? ¿Qué es una organización política? Un partido político, mejor dicho. ¿Qué es? Bueno, es una estructura donde convergen todos los sectores de la sociedad. Esa estructura tiene una filosofía, esa estructura tiene una visión, esa estructura tiene una ideología, esa estructura tiene un plan de gobierno, lo que aspira de la República Dominicana. ¿Y quiénes están en esa estructura? La sociedad dominicana. La sociedad dominicana, están los sectores, los grupos económicos, están por un lado conservadores, por otros más liberales, están grupos barriales, liderazgos barriales, están también los sindicatos, están los profesionales, están los maestros, es decir, una auténtica representación. Esa organización, ese partido, entonces se constituye, crean estructuras, crean direcciones, dirección municipal, dirección provincial, dirección regional, dirección sectorizada, zonales, es decir, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Crean esa plataforma. ¿Y qué le da? ¿Cuál es el cimiento de esa estructura política que se organiza y se prepara con un plan, con la intención siempre de llegar al poder y de dirigir la cosa pública? Bueno, eso tiene una base política, que es ese grupo de hombres y mujeres que están en las distintas comunidades, que tienen incidencia en esas comunidades, en esos territorios, y que siempre están contactando a aquellos indiferentes, lo que no le interesa en la política. ¿Quiénes son los que lo convencen? Bueno, ese liderazgo de base, que es fundamental. ¿Se va a gobernar mañana solamente con la base del partido? Bueno, probablemente los dirigentes de base sean los menos favorecidos, porque entran otros sectores, el sector económico, que siempre tiene la mitad del poder, porque son los que hacen las grandes inversiones. Pero es fundamental tener ese liderazgo medio, ese liderazgo zonales, ese liderazgo regional, ese liderazgo de base, para que un partido se pueda constituir. ¿Dónde está el engaño de eso para aquellos que tienen esa aspiración de ir al aparato estatal y entonces hacer sus aportes, bueno, de acuerdo a sus condiciones, a sus capacidades, a su intelecto, a su formación? Porque es importante señalar que el Estado dominicano ha ido tecnificándose, entonces deben ir, las personas que vayan a ocupar posiciones deben ser personas con ciertos niveles, aunque debo decir que hay posiciones para todos los niveles, desde un conserje hasta un alto ejecutivo, un alto funcionario. Es decir, que pueden trabajar todo. La política y las personas que militan lo ven como una estructura, como una plataforma de ascenso social, para poder proyectarse, para poder crecer, para poder posicionarse y ser, diríamos, una figura notoria en cualquier sector, cualquier área profesional que se vaya a desarrollar. Ahora, ¿dónde está el engaño de todo esto? Bueno, el engaño está en la oposición. Cuando los dirigentes están en oposición, entonces se pueden reunir, pueden conversar,
pueden planificar cualquier dirigente con los liderazgos de la estructura política del partido que tú pertenezcas. Por ejemplo, bueno, ahora mismo está el PLD. Cualquier dirigente se puede reunir con Francisco Javier García. Cualquier dirigente del PLD puede reunirse con Abel Martínez. Ahora no hay problema, porque están en oposición. Y en oposición te dicen que sí, vamos a resolverte, tú eres parte del liderazgo, tú estás con nosotros, tú siempre estás ahí. Dirigente, estoy hablando. No militantes, no. Dirigente que dirige la gente. Que tienen influencias. Que tienen capacidad de convocatoria. Que tienen autoridad en sus regiones, sus comunidades. Pero son dirigentes que no tienen, diríamos, esa connotación mediática, sino que un impacto local. Todos esos dirigentes se pueden reunir con cualquiera de los candidatos. Y esos candidatos entonces les prometen a esos dirigentes que sí que lo van a ayudar. Uno de los grandes problemas, de las grandes situaciones que se le presentó al PLD, porque hay que reconocer algo del PLD. El PLD se encargó de mantener su liderazgo de base ocupado. Si no le entregaba, óigase bien, si no le daban un empleo, pues lo tenían por ahí con una picada. Y mantenía siempre ese liderazgo recogido, funcionando, y nunca estaban sueltos, nunca estaban en el aire. Siempre lo tenían trabajando, ocupados. Eso hay que reconocérselo al PLD. Pero ¿cuál fue el gran problema del PLD en el año 2020? Bueno, ya desde antes era un partido que se veía viejo ya en el poder, y eso por naturaleza genera un hastío, un cansancio, una molestia. Tú ver figuras como el ministro José Ramón Peralta, era el ministro todopoderoso, una de las figuras más prepotentes que había en esa organización política, con una sonrisa maléfica, un sarcasmo impresionante, burlesca. Siempre se manifestaba en desmedro de las demás organizaciones, que ellos eran los grandes, los inmensos, los todopoderosos. Nos reuníamos y aplastábamos la oposición. Ellos decían, con esa prepotencia y ese ego, aquí no hay oposición. ¿Dónde está la oposición? Esa era la pregunta que se decían esos faraónicos líderes del PLD en su momento. Ese era uno de ellos, de tantos. Entonces, esa organización, la prepotencia, la arrogancia, el echavaineo, el comemierdismo, se apoderó de los cerebros de esos inmensos caballeros que entendían que este país era un patrimonio de ellos. Esa arrogancia y esa prepotencia nunca fueron humildes, porque lo tenían todo. Una de las figuras en esa organización, que lamentablemente falleció, muy lamentable, era el ex senador del Distrito Nacional, Reinaldo Pared Pérez. ¿Cómo le llamaban al señor Reinaldo Pared Pérez? Él murió, pero fue un político de una trayectoria aquí. Hay que hablar de él. Le decían Pechito. Pechito, porque era un tipo soberbio. Era un tipo que aplastaba. No había nadie que pudiera contradecir a ese faraón.
en su momento. Pero recordemos que José Ramón Peralta, en su momento, señores, le quitó la escolta al presidente del Tribunal Electoral. Eso era esa organización, un partido-estado. Tenía todos los tentáculos del Estado, del poder, estaba distribuido en cada estructura del Estado. Un dominio absoluto. Pero tú puedes tener eso. Pero el poder, si tú lo manejas con humildad, puede entonces llegar, ser duradero, perenne y hacer grandes transformaciones. No un poder para aplastar, para desdeñar, para arruinarle y joderle la vida a cualquier persona. Así no. Ese es el ego. Y es por eso que nosotros en esa organización tú vas a encontrar figuras de la dimensión de Jean Alain Rodríguez sometido a la justicia. José Ramón Peralta sometido a la justicia. Donald Guerrero sometido a la justicia. Gonzalo Castillo sometido a la justicia. ¿Por qué? Era una forma desenfrenada la actuación del poder de estos prohombres, de estas connotadas figuras, de estos soberbios que realmente le hicieron mucho daño. Y el pueblo, el hastío, el cansancio, la molestia, la indignación, el repudio, el encojonamiento, le llegó y lo sacó. Están fuera del poder. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el PRM? El PRM acaba de cumplir 10 años de su constitución, de su fundación. Pero ¿qué está pasando en esa organización política? Que son unos novicios, diríamos, en el poder y como estructura política, aunque personas con mucha experiencia. ¿Qué es lo que está pasando a lo interno? O no a lo interno, sino en la visión de muchos dirigentes de esta organización. Señores, lo difícil no es montarte en el tigre. Lo difícil es desmontarte del tigre. Ahí es que está el problema. Ahí es que está el problema. Y en el PRM, el Partido Revolucionario Moderno, hay un grupo de funcionarios que la mierda se les fue a la cabeza. Que tienen un comemierdismo también. Y que se han vuelto locos de poder. Son soberbios. Son prepotentes. Son abusadores. Muchos son corruptos. Son perversos. Son malditos. Dentro de esa organización política. Néstor, tú estás siendo duro con el Partido Revolucionario Moderno. Sí. Porque mi pensamiento y mis ideas, nadie, absolutamente nadie me la compra y me la quita. Yo pienso y digo lo que entiendo de lo que estoy viendo. La dirección política del Partido Revolucionario Moderno, que no defiende su estructura política, sus dirigentes de bases, miren, están cancelando a dirigentes. Recuerde que yo le dije, la base de una organización, los dirigentes comunitarios, territoriales, es el cimiento, es el que él convence, porque Paliza, ni Carolina, ni del INE Ascensión están en los barrios. No, ellos bajan línea. Quien está en el barrio es que él vive en el barrio y ve al indiferente y trata de convencerlo y decirle, ven a esta organización porque esta organización es del futuro, esta organización es del crecimiento, esta organización es del cambio.
es el que hace compromisos, el dirigente político. Ellos simplemente mandan, son las figuras allá arriba, son lo omnisciente, todopoderoso, son los jorocones de la política de ese partido. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que hay muchos dirigentes y muchos funcionarios que están permitiendo que le cancelen a dirigentes, secretarios de zona, presidentes de zonas, presidentes regionales, dirigentes dentro de una estructura que tienen liderazgo y que tienen peso, que están constituidos como figuras connotadas en las comunidades. Ellos permiten entonces que se la cancelen. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Bueno, que mañana genere un desencanto, un hastío, una molestia. Y mañana, cuando se solicite a ese dirigente que tú no tuviste la osadía de protegerlo en un puesto de trabajo donde cumple horario, donde planifica, donde pone sus ideas y donde tiene el sentido de pertenencia, un espíritu de cuerpo, porque le duele su organización, tú le vas a solicitar, entonces ese te dice que no. Y viene entonces el descontento a lo interno. No soy yo que lo digo. Uno de los líderes de esa organización, Chu Vázquez, dijo que la dirección política permite entonces que le estén cancelando a los dirigentes. Lo dijo Chu Vázquez en una emisora, que andan en un periplo en diferentes medios hablando sobre el histórico de ese PRM osado, ese PRM atrevido que llega al poder. Pero eso es lo que está pasando con muchos dirigentes de esa organización, que lo primero que hacen cuando llegan a un puesto, a una función, se olvidan de la militancia, se olvidan de los dirigentes y comienzan a nombrar primos, tíos, hermanos, chulas, su esposa, la esposa del sobrino, la esposa del hijo, la esposa del primo, y lo comienzan a distribuir en distintos puntos, distintos puestos. Y la dirigencia, los dirigentes que se jodan. Repito, si el Partido Revolucionario Moderno, organización que dirige los destinos del país, no se organiza, no defiende a sus liderazgos de base, el futuro de esa organización para el 28 está en peligro. Porque muchos de los presidenciables que están ahí, lo que creen que son modelos y andan figureando en la televisión y haciendo un grupo de vaina, y no se encargan de atender las preocupaciones de su militancia. No se encarga de hacer eso porque no le importa. Probablemente ellos son elitistas, son un grupo de jorocones que no le va a interesar. Si alguien no se lo ha dicho, yo se lo estoy diciendo a ustedes. Se lo estoy diciendo. Si siguen con la prepotencia, con la arrogancia y permitiendo todas las diabluras que se está haciendo con muchos dirigentes importantes, entonces no cuenten con el 28. No cuenten con el 28. Aunque yo sé que muchos de ustedes que están dirigiendo no les importa el 28 porque se están hartando de cuarto, se están llevando muchísimo cuarto, muchos, no les interesa esa vaina. ¿Qué le va a importar el 28 si ya tú tienes tu moña cogida? No te va a importar. Ya te dieron el chance a ti. Eso es un mensaje que le estoy diciendo a ustedes, que le estoy dando. Eso es un mensaje. Esperemos que lo escuchen. Las organizaciones políticas se constituyen con la intención de llegar al poder.
y desde ahí entonces conducir los destinos de la República Dominicana con una nueva visión, con un nuevo plan, con un nuevo concepto, diseñando políticas públicas que vayan en beneficio realmente de todo el pueblo dominicano. Si eso no sucede, si eso no se conecta en este periodo de gobierno, las cosas estarán muy difíciles para el 28. Es el mensaje que le doy a ese PRM que ahora mismo están, muchos de ellos, no todos, muchos están prepotentes y soberbios. Hasta aquí se lo dejo.